Elena. Exacto. Bueno, pues estamos aquí hoy para platicar con Susana Berkovich, que creo que fue el año pasado, ¿verdad, Susana? ¿O hace 2 años que fue la presentación del Impromptu? ¿Fue hace 2 Pues el años? Impromptu fue hace 2 Hace años, 2 años, ¿verdad? en 2018, sí. Pues estamos hoy Sí, con ella para platicar un poquito sobre la actividad, sobre cómo fue que se le ocurrió hacer una actividad con esa temática. Y pues eso, ¿no? Me gustaría, si quieres, que empezáramos por ahí. ¿Cómo fue que se te ocurrió plantear una actividad a partir de, además, un año interesante, ¿no? Que es el 68, ¿no? Entonces, si nos cuentas un sí, poquito de qué trató la actividad y por qué, por ahí empezamos. ¿Te parece bien? sí, sí, claro. Pues el inicio fue azaroso, como todo. Yo estaba dando en un grupo, en un taller en Querétaro, el seminario El Reverso del Psicoanálisis, y ya lo había dado hacía como 10 años. Y hace 10 años, cuando llegué a la parte en que la intervención de Lacan en la Universidad de Vincennes, cuando lo vi hace 10 años, dije, ah, esto parece un libreto teatral. Mm. Y ahí lo dejé. Y cuando estaba dando el seminario en 2017, 10 años después en Querétaro, cuando llegamos a esa parte, volví a decir, pero esto es un libreto teatral. Y me dije a mí misma, hazlo. Y a mí misma me dije, no, es una locura. Pero yo soy perseverante cuando se me mete una idea. Y dije, sí, ¿por qué no? Después de todo, el próximo año es el 50 aniversario del 68, que en México pues fue trágico, terrible y marcó la historia de este país de una manera pues muy impactante para todos, y yo creo que incluso las nuevas generaciones son gran parte efecto de todo ese movimiento. Y entonces dije, sí, sí, lo voy a hacer. Y así surgió la idea, llamé a un casting a ver quiénes estaban interesados en este proyecto, y vino gente muy espontáneamente, algunos ligados al psicoanálisis, otros más bien ligados al teatro, otros que compartían teatro y psicoanálisis, sobre todo dos actores que son también psicoanalistas. Y, y ahí empezamos con un taller de lectura porque me parecía importante que la gente entendiera la situación, el movimiento, lo que estaba pasando en aquel entonces, el contexto y sobre todo el discurso de Lacan, que no es fácil. Ujú. Entonces empezamos con un taller de lectura que duró unos 4 meses, y luego empezamos los ensayos. Hubo muchos colaboradores externos que venían a ver los ensayos, nos han dado talleres de actuación, talleres de voz. Yo compartía gran parte de la decisión con todos porque yo no me formé ni como actriz ni como directora. Entonces, Morris Sarabiego, un director de teatro de aquí de México, me apoyó mucho, y cuando él me dio la luz verde, tipo, esto ya está, ya se puede poner, pues ahí decidimos arrancar. Y el estreno también fue interesante porque lo estrenamos en el Centro Cultural Tlatelolco, que fue en el mero lugar donde ocurrió la matanza el 2 de octubre del 68. Hoy es un centro cultural, y entonces tenía todo el sentido realmente estrenarlo en ese lugar. Claro. Sí, así fue. Y en fin, fue una experiencia muy rica en todos los sentidos. Ujú. Susana, ¿cuál era tu idea cuando pensaste llevarlo a escena, además de justamente llevarlo a escena, que ya creo que ya es un paso, hacer de eso algo llevable a escena? ¿Cuál fue tu idea respecto a por qué traer ese acontecimiento 50 años después y a México? Así que, ¿qué pasaje se producía a partir de ahí, digamos?
Bueno, yo creo que el discurso de Lacan ese día es un discurso muy político, aunque no parezca. Lacan, como todo el mundo, estaba leyendo a Marx a full. Claro. El seminario en que retoma conceptos de Marx como plusvalía, sociedad de consumo, más media, capitalismo, explotación, proletariado, revolución, todos términos que, bueno, luego de la plusvalía él va a ser el concepto plus de gozar. Eh, entonces, a pesar de que aparentemente, si uno lo lee a primera vista, uno dice, bueno, que Lacan tan derechista, cómo se oponía tanto a la revolución y cómo increpaba al auditorio. Había 800 personas ese día en la Universidad Experimental de Vincennes, una universidad típicamente anarquista, entre comillas. Claro. Eh, Incluso luego me documenté mucho sobre la época, sobre lo que fue la Universidad de Vincennes, y viendo entrevistas de gente que había estudiado allá y luego les hicieron entrevistas hace unos pocos años y muchos decían, qué ingenuos que fuimos, pensábamos que el gobierno que era una conquista la Universidad de Vincennes, que surge en el 68 aparentemente como una conquista, pero luego ellos se dieron cuenta que en verdad el gobierno les dijo, sí, sí, vayan al bosque de Vincennes a hacer su universidad anarquista, comunista, todo lo que ustedes quieran, para sacarlos de París. Claro. Entonces los mandaron en un bosque allá lejos, hicieron una universidad que la montaron en un minuto. Ahí empezó a dar clases Foucault, Deleuze, eh, y bueno, Lacan fue el invitado en aquella ocasión y yo digo que de por sí lo de Lacan fue una puesta en escena, Claro. porque él va a increpar al auditorio, él quiere explicar sus 4 discursos y quiere explicar sobre todo el discurso del amo, el discurso del capitalismo, y hacerles ver a los estudiantes y al auditorio en general que la revolución también iba a ser recuperada por el sistema. Es ahí donde al final dice, ustedes quieren un amo, saben que lo tendrán. Los estudiantes no lo dejan hablar, pues están enojados con él, este dandy que viene aquí a explicar sus fórmulas discursivas que nadie entendía nada. Entonces lo interrumpen a cada rato, se burlan de él. Yo creo que él está enojado, fastidiado. Yo creo que él no se esperaba esa reacción. No sé si él fue muy ingenuo. Algunos dicen en la escuela lacaniana, cuando hablamos en una reunión de esto, algunos dicen que sí, que Lacan se esperaba esa reacción. Yo no creo, porque él corta el discurso y se va muy enojado. Entonces me pareció un discurso tan interesante, tan por delante de todo el mundo, cuando todo el mundo veía la revolución con gran optimismo. Él decía, no, momentito, no olvidemos que en mecánica celeste, revolución significa que todo gira para volver al mismo En el lugar. mismo lugar. Y él no se equivocó, porque si vemos luego, Daniel Cohn-Bendit hoy es un senador del Partido Verde muy bien posicionado, y así muchos dirigentes, no nada más de Francia, también en México la mayoría se posicionó en las coordenadas del poder. Entonces, ahora también documentándome, realmente era una época en que yo creo que se podía cambiar el mundo. Hubo un momento que se tocaba con las manos que el mundo podía ser diferente. Y muchos piensan que el neoliberalismo brutal en el que vivimos ahora fue una reacción a aquel movimiento. Y yo creo que puede ser cierto. Entonces, básicamente el discurso de Lacan me pareció tan político, tan por delante de todos, tan visionario sobre todo, que pues ese discurso de él
me acaparó, me impactó y fue un poco el motor de sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo como un modo de conmemorar el 68, de conmemorar una época, no solo por el recuerdo de, ay, recordemos esos tiempos felices, sino también porque el pasado interpela también el presente. Y así el día que lo estrenamos en Tlatelolco, vino gente vino gente que había estado presa en el 68 con sus hijos y con sus nietos. Fue muy emotivo ese estreno. Al final de cada presentación se armaba una discusión con el público y siempre ha sido muy rica esa discusión. Y en aquel estreno pues intervenían todas las generaciones. Los meros protagonistas del 68, los hijos y los nietos que tenían 20 años ahora. Qué interesante. Ajá. Sí. Y ahora que te estoy escuchando, Susana, y que incluso cuando estuve leyendo el libreto, yo me preguntaba, por ejemplo, y esto que dices, ¿no? Muy interesante toda la cuestión de la época. Pero ¿cómo articularlo, o cómo pensarlo en relación a tu deseo de hacer esta puesta en escena? Además de recordar en sí la época, si se puede vincular algo con la cuestión de políticamente también que con el psicoanálisis. Bueno, cuando yo lo presenté, yo sé que fui criticada por algunos psicoanalistas, elogiada por otros. Ahí hubo un malentendido porque eso se tomó como que, yo ahora quiero transmitir el psicoanálisis a través del teatro, lo cual no es cierto. Nunca fue mi propósito. Yo creo que no se puede, o sea, sí se puede transmitir alguna cuestión a través de la puesta en escena, pero nadie nos va a quitar la talacha que ustedes conocen de pasar años leyendo a Lacan en soledad, en grupo y no entender. O sea, eso el teatro no nos lo va a ahorrar, ni el cine, ni ningún arte. Entonces ahí hubo un malentendido, como que mucha gente pensó que a partir de ahora Susana va a transmitir el psicoanálisis a través del teatro. No, fue un corte de un discurso que me pareció interesante, fue lo de Lacan, como digo, ya fue una puesta en escena. Entonces era poner en escena su puesta en escena, que no podía más que ser algo paródico un poco. Si uno quiere poner en escena a Lacan, que ya era un actor, ¿verdad? Porque si vemos sus videos, bueno, como era muy difícil interpretar a Lacan, porque imposible, no hay un actor de la talla de él. Y imitar a Lacan iba a caer en la parodia. Entonces asumí que iba a haber un costado paródico de entrada. Y, por ejemplo, Gabriel me decía, y Jorge Baños también, encontraste una buena beta, puedes poner en escena ahora los seminarios de Lacan, pero no me parece interesante poner en escena los seminarios de Lacan. Eso sí, porque era un momento, fue un aniversario, era un discurso muy político, y todo era un libreto teatral, la verdad. Pero poner en escena los seminarios, pues no me parece interesante, ni creo que el psicoanálisis se pueda transmitir por otra vía que no sea cada uno, el encuentro con Freud, con Lacan, con otros, ¿verdad? Pero nadie nos va a ahorrar las lecturas y el perdernos en sus textos y en su discurso. Entonces, ahí hubo un malentendido, y a pesar de que yo siempre aclaré que yo no iba a poner en escena los seminarios de Lacan, que esto era una excepción, pero pues bueno, la gente también escucha lo que quiere y siguió un poco ese rumor, pero pues no es así.
Yo anteriormente había hecho otras puestas en escena, unas 4, muy breves todas, de 20 minutos. Esta fue la más larga, duró 50 minutos. Que también surgió azarosamente. Yo de niña siempre el teatro y la danza fueron cosas que siempre me gustaron. Pero de eso que uno piensa, ay, no es para mí, no es para mí, no es para mí. Hasta que un día yo estaba dando una conferencia en filosofía y letras y no sé por qué me puse a improvisar. Yo tenía mi conferencia escrita, pero de pronto no podía dejar de improvisar un discurso entre político y cómico y la gente se reía mucho y yo me decía, ya, vuelve a tu conferencia, deja de hacerte la payasa. Y intentaba retomarlo seriamente y no podía y me volvía a la improvisación. Y saliendo de ahí, un alumno de psicología me dice, maestra, vamos a hacer un coloquio por el aniversario del caso del pequeño Hans. Y yo en broma le dije, yo ya no doy conferencias, solo hago performance y puestas en escena. Y me dice, perfecto, vamos a cerrar el coloquio puesta en escena. Y ahí fue la primera vez que hice una puesta en escena que se llamó El Cuadro. Justo François Daché acababa de publicar el libro La inocencia violada, que yo lo recibí y era la vida ulterior del pequeño Hans como director de escena de ópera. Entonces decidí hacerle un homenaje, no como el caso de Freud, sino en su dimensión artística. Por eso se llamó El Cuadro, como un modo de sacarlo del cuadro clínico y ponerlo en el mundo y en su arte. Y así fue que empecé, muy azarosamente. Oye, me parece muy importante que digas esto de la transmisión, porque sí creo que fue como un rumor que circuló bastante, ¿no? Que había esa intención que fuera una manera, una propuesta distinta para transmitir el psicoanálisis, lo cual es muy polémico, ¿no? Porque ¿qué es transmisión además, ¿no? Como de entrada ese ya es un problema, ¿no? Si podemos hablar de una transmisión, ¿en qué sentido sería y todo esto, ¿no? Pero te quería preguntar digamos, ¿cuál crees que entonces para ti haya sido el objetivo de la puesta en escena y si lo lograron, o sea, si sentiste que eso que pensabas se llevó a cabo, ¿no? Yo pienso que sí. Yo doy clases en pedagogía en la UNAM desde hace muchísimos años. Y claro, cuando empecé a hacer las primeras puestas en escena, yo ya estaba muy desconfiada del discurso puramente teórico, las trampas de la razón, Claro. el dispositivo incluso escénico de la conferencia, el seminario, el gran sabio que habla para todos y todos lo aplauden. Todo eso me fastidiaba. Entonces empecé a buscar con mis mismos alumnos otros modos de transmisión, un poco jugando, yo retomando mi idea infantil del teatro. Y entonces cuando me propusieron cerrar ese coloquio sobre el pequeño Hans con la puesta en escena, yo acepté porque justo en pedagogía estábamos viendo el caso y el libro de François Daché. Entonces dije, pues vamos a experimentar con mis alumnos de pedagogía estos otros modos de transmisión que tanto hablamos, pues es la ocasión de ponerlo en marcha. Entonces eso lo hice con mis alumnos y salió muy bien, a tal punto que luego me invitaron, esto fue en psicología, yo doy clases en filosofía y letras. Al año siguiente iba a haber un coloquio sobre el amor y me preguntaron, ¿qué puesta en escena va a presentar? Y yo dije, Hamlet. ¿Por qué? Porque yo en las noches, así en lugar de leer en esa época o ver las noticias, según yo estaba escribiendo mi Hamlet, pero como un juego de niños también. Entonces decía, ay, Ofelia, y una corona, y aquí vienen las flores, y bla, bla. Y entonces una amiga, Laura Maldonado, me insistió y me dijo, hagámoslo, hagámoslo.
Y bueno, lo hicimos, ¿sí? Con grupos de amigos también. En las puestas en escena yo incluyo músicos, yo creo que la música le da siempre un carácter. Y esto de gente en general, la mayoría no son profesionales, es gente amateur. Solo en cada puesta en escena ha habido 2 o 3 profesionales, músicos o actores. Entonces, bueno, luego hicimos el Hamlet. Ahora, volviendo a la pregunta, Elena, yo creo que sí, digamos, yo no tenía un objetivo anticipado, yo soy un poco caótica, no soy alguien muy ordenado de que tengo tal objetivo, es más bien de corazonada y de que algo me gusta y quiero hacerlo. A veces sale bien, a veces no. Ustedes saben cuando uno lo hace sin cálculo y por impulso, a veces es lo mejor, pero no siempre sale bien. Es siempre un riesgo, es siempre un riesgo. Entonces no había un objetivo preestablecido, pero yo creo que a la medida que íbamos trabajando, porque fue más que nada un trabajo colectivo entre todos, y a medida que lo íbamos puliendo y lo íbamos trabajando, yo creo que el objetivo vino después. Después que se hizo, me di cuenta que sí hubo un objetivo y que sí se cumplió. Yo quedé muy contenta, todos quedamos muy contentos. No fue sin dificultades, hubo problemas, hubo pleitos, porque yo soy muy democrática, pero a la hora de que hay que zanjar, digo, no, esto va a ser así, porque si no se arma de que todos opinan y no se puede concretar nada. Entonces todos opinábamos y a veces yo muchas veces tomaba las ideas de los compañeros, otras veces decía, se hace así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo digo y así se va a hacer. Muy pocas veces, pero había veces que era necesario como poner un... incluso me criticaban algunos compañeros de que yo era demasiado democrática. Pero en el trabajo colectivo hay que estar un poco en ese borde, ¿no? De que si uno es director, pues sí, hay que dirigir, pero también hay que dar chance a las ideas de todos, porque ha habido muy buenas ideas, ha habido gente extraordinaria, todos los que me acompañaron han sido, pues son ahora un grupo de amigos para mí. Uh-huh. Susana, ahora que decías eso, perdón, Sí. querías... No. Que ahora que decías eso, te iba a preguntar, ¿cómo pensás esta dimensión colectiva en relación al psicoanálisis? Que me parece interesante también. Pues yo creo que, pues como sabemos, la práctica, ustedes saben, es caso por caso, es la práctica de uno por uno y del encuentro con cada quien. No creo que haya práctica colectiva del psicoanálisis como tal, si no tendríamos que pensar un psicoanálisis en grupo, como hay de estos grupos de corte psicoanalítico, todas esas dispositivos que se inventan. Pero creo que es bueno que el psicoanálisis vea el mundo en el que estamos, en el que vivimos, en la cultura que nos toca habitar, la lengua, los problemas. No podemos estar aislados de todo en una cápsula de un consultorio donde no pasa nada. No, estamos en un mundo y pues tenemos que estar también atentos y sensibles a lo que ocurre. Yo siempre fui muy inquieta socialmente, de muy jovencita, militaba en el trotskismo. Yo arranqué de muy temprano. Y siempre me quedó esa inquietud social, esa inquietud de, pues sí, de ver por los demás, de ver qué pasa en el mundo. Y creo que eso es importante para el psicoanálisis. De otro modo queda un discurso arcaico, atemporal, que no está enganchado con nada, como si pudiéramos pensar que es lo mismo un psicoanálisis en México, en París, en China. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Y trabajar con otros, por ejemplo, ahora mismo, ¿verdad? Platicar con ustedes, cuestionar lo que otros cuestionan lo que uno hace, estar con otros.
a veces se pueden hacer labores colectivas en psicoanálisis. Claro, la puesta en escena fue eso. Hay que inventar, yo creo, dispositivos para estar con otros, porque uno solo no la hace. Uno solito en el consultorio leyendo su librito, uy, queda demasiado fuera de todo. De acuerdo. Sí. Bueno, un poco, de pronto me quedé pensando en eso que hablabas de que el objetivo, te diste cuenta que fue lo que lograste al final. Bueno, no sé, ahora con lo que escucho es un poco, pues intentar transmitir cómo, bueno, pues el psicoanálisis siempre está en un contexto, ¿no? Como en un contexto de la época y cómo pues cada quien se incluye en eso de alguna forma particular. Digo, a lo mejor eso es lo que de pronto se me ocurre, ¿no? Yo no estuve en esa puesta en escena, pero sería un poco lo que sucedió con Lacan, ¿no? Lo que aparece ahí en esa puesta en escena, en ese contexto. Sí, si ustedes leen el libreto, verán que Lacan era un tipo que estaba en el mundo, estaba muy atento a todo lo que se publicaba, a todo lo que pasaba. Era un tipo que, pues, en el nazismo refugió gente en su casa de campo. No era un tipo que se lavaba las manos y es verdad que era un dandy, por eso lo criticaban mucho en Vincennes. Los chavos decían, hey, ¿qué hacemos aquí escuchando al gran mandarín que no se le entiende nada? Y Lacan muy político, uno ahora lo ve y si leen el libreto verán, él dice, por favor escúchenme, yo nada más quiero, si ustedes pudieran captar estas 4 pequeñas letras que tienen el aire de nada y que sin embargo tienen la fuerza lógica de la incompletud. Esa fuerza lógica de la incompletud me parece que es un tema político también, porque es descompletar un sistema, descompletar un discurso amo capitalista, y él incluso se burla de los chavos y al final se despide un poco enojado porque lo están interrumpiendo mucho, y su última frase me parece tan política. Él dice, el régimen los exhibe, dice, mírenlos gozar. Es muy fuerte, es muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Y en muchas partes de este impromptu, él los interpela a los chavos, dice, si ustedes pudieran escucharme, tal vez entenderían contra qué se están rebelando. Y así, y sí les quiere explicar y les dice, ténganme paciencia, escuchen lo que les quiero decir. Pero obviamente los chicos lo interrumpen, le dicen, oigan, están nuestros camaradas presos, ¿qué hacemos aquí? Vamos afuera. Y hay un diálogo con uno que es muy interesante. Yo los invito a todos a leer el libreto porque, bueno, Lacan está brillante, creo que es un momento muy cúspide de él y muy político, muy pegado a lo que ocurre. Sí, yo te preguntaba lo del objetivo, más bien como para pensar justo que no siempre lo que uno imagina que va a pasar sucede, ¿no? Y eso me parece que en una puesta en escena, supongo, porque yo no he hecho nunca una puesta en escena, pero bueno, como cualquier trabajo, además sobre todo en el campo del arte, pues hay como cosas inesperadas, ¿no? Entonces me interesa mucho plantearte también si digamos, hubo alguna cosa que a lo largo del camino en la puesta en escena, todo lo que implicó, ¿no? Desde que se te ocurrió, cómo fue, etcétera, cambió algo de Lacan, de tu manera de ver a Lacan, ¿no? De si hay algo que puede desprenderse de todo esto que uno a veces construye alrededor de Lacan, y que a la hora de llevarlo a una puesta en escena a lo mejor aparece otra cosa distinta, ¿no? De lo que imaginabas que era Lacan o la puesta en escena, ¿no? Sí, de hecho ahí tomé conciencia del estilo de Lacan. El tipo era pues alguien muy especial.
O sea, era alguien que muy apasionado, un apasionado que no se medía, no le interesaba quedar bien con su auditorio, no le interesaba mostrar un discurso comprensible, racional. Yo me doy cuenta que Lacan era muy, muy inventivo. Él inventaba mientras hablaba. Sí preparaba sus seminarios. Una vez Catherine Millot me dice, Lacan siempre me decía, tú sabes, lo que la gente no sabe lo inventa. Y ella me dijo, agregó, y yo creo que Lacan hacía eso. Gran parte de su estilo era la inventiva. Claro que era un inventor genial, porque cualquiera puede ponerse a inventar cualquier discurso, pero bueno, el tipo tenía una genialidad a toda prueba, una capacidad y su estilo de sus largos silencios, de golpear sobre la mesa, de enojarse, de... uno ve un Lacan apasionado, ¿sí? Nosotros no lo conocimos, lo conocemos por los seminarios, pero cuando uno ve los pocos videos que hay, dices, wow, qué tipo, qué tipo. Y sí hubo errores, yo cometí errores imperdonables, uno sobre todo. Habiendo leído muchas veces el libreto, yo misma lo adapté de varias versiones del francés y del español. Todos los libretos empieza diciendo, un perro se pasea en la sala. Y a mí no sé qué me picó, que me entró en la cabeza la idea delirante de que Lacan entró con su perro, lo cual no era cierto. Entonces, el Lacan en mi puesta en escena entra con su perro. Y fue a Luz cuando lo presenté en la escuela, creo que tú estabas, Elena. También Fernando, sí. También. Fue a Luz que dijo, Lacan no entró como un amo, no entró con su perro. Entrar con su perro era entrar como un amo. Y ahí dije, wow, es verdad. Y ahí me acordé que las 80 veces que había leído un perro se pasea en la sala. Pero para mí había entrado con Just. Con él. Fue un gran error, un gran error. Qué interesante, sí, bien interesante. Sí, claro. Que lo hayas visto así, ¿no? Como un amo entrando con su perro. Ajá. Yo como que no lo pensé como un amo, no sé qué bicho me picó, que en mi cabeza se me metió esa idea y dije, entró con Justin, como empieza hablando de la perra, dije, entra con su perra, qué bárbaro, qué provocador. No, Claro. Y ahí se ve la improvisación del Lacan, porque el tipo ve un perro y empieza a hablar de los perros y de su perra. Ajá. Claro, Diciendo claro. que su perra habla, que se angustia, y Claro. bueno, empieza con eso. Y luego sí hubo errores, yo con los nervios, por ejemplo, a la hora de escribir los 4 discursos en el estreno o en la segunda función, porque hicimos 10 presentaciones en Ciudad de México. En la segunda, pues me equivoqué y escribí mal los 4 discursos y luego y luego sí, pues había problemas, había cuestiones imprevistas, pero como todo era un poco performativo porque los personajes estaban entre el público, eso fue un gran acierto porque la gente primero no entendía qué onda, porque empieza Lacan a hablar y alguien del público le interrumpe y luego otro y luego otro. Entonces, hasta que la gente se da cuenta que, bueno, que es todo el performance. Pero ahí en esas intervenciones desde el público también hay gente que interviene sin que esté en el libreto. Hubo casos que la gente empezaba a hablar y pues tú tienes que salir del libreto porque pues eso no estaba previsto. Pero volviendo a lo de Elena, a lo que comentaba Elena y Marina, también es verdad que el teatro es un riesgo, por eso me gusta, porque ahí no hay de que lo editas o luego lo pasas, es ahí lo que pasa en vivo, en cuerpo y poner el cuerpo y todo, pues sí, puede pasar cualquier cosa, uno ya sabe lo que va a pasar. Claro. Bueno, pues nosotros te agradecemos muchísimo. No sé si quieran decir algo más, Fer o Marina. No, pues yo también nada más estoy, también le agradezco mucho que comparta
toda esta Sí, experiencia que sí, vivió, sí. ¿no? Yo creo que, bueno, pues no es cualquier cosa. Y además, Susana, a partir de esto que contás, también creo que uno va a ver distinto el registro, ¿no? Claro. Claro, yo creo que sí. Ujú, También desde tu implicación, que me parece muy importante. ujú. Sí, sí, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de la entrevista y de explicar estos pormenores. Y verán que hay un video donde está, es un conjunto de presentaciones y ahí en los videos se pueden ver las fallas, Claro. los aciertos. Lo que sí es que en cada función hubo discusiones que tuvimos siempre que terminar porque ya nos corrían de la sala. Ujú, La gente ujú. se prendía y se prendía. Y luego algo curioso también que pasó es que el 2 de octubre estaba pensada la presentación en el Auditorio de Filosofía y Letras, en el Teatro José Luis Ibáñez, y justo ese día, como suele suceder en México, fue la La marcha, marcha. y en la UNAM había habido represión, me estaban a la vez presionando para que no cancelemos la puesta en escena, y yo dije, pues no podemos hacer una puesta en escena del 68 cuando el 68 está ocurriendo. Ocurriendo. Entonces decidimos cancelarla e ir a la marcha con los estudiantes y los maestros de la UNAM. Ujú. Ah, qué Qué bien, bueno, qué buenísimo. bueno, qué bueno. Sí. Bueno, Susana, pues muchas gracias, te Muchas agradecemos gracias. mucho. Vamos a poner la entrevista en Ediciones Justin y a ver si podemos también poner algún video o algo que mencionaste, ¿no? Sí, Claro Estaría que muy sí, bien. yo les paso un demo breve Ujú. de 7 minutos para que la gente Ah, tenga ok. una Lo idea. conozca, ¿no? ok. Sí. Listo. Gracias a Muchas gracias. ustedes. Gracias, Gracias. muchas gracias. Bye.